están con nosotros. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Es nuestro deseo presentar a nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos que usted trabaje a través de este tiempo, que pongamos toda nuestra atención en usted. Oramos que nuestra vida cambie después de escuchar su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. When
lugar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas en nosotros, su sangre fue pago, su nombre pagó la deuda y la canceló. Son muchas gracias, y a Dios, su gracia es venció las tinieblas, me renovó, mis faltas son muchas, su gracia es Dios, su gracia es venció las tinieblas, mis faltas son muchas, su gracia es mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Pueden tomar asiento? Queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos algunas personas que se encuentran enfermas, pero estamos contentos que ustedes estén con nosotros, ya sea aquí o que nos estén siguiendo por el internet. Gracias por estar adorando con nosotros y queremos extender una bienvenida especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Queremos darte la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos servirte de la mejor manera posible. Y una de las formas que podemos hacerlo es a través de nuestra aplicación que le llamamos BF Connect Card. La pueden encontrar en nuestro sitio web o también la pueden instalar pueden instalar nuestra aplicación y ahí está esa opción. Eso nos permite estar en contacto, en comunicación con ustedes. Llenan esta forma, llega a nosotros y nosotros respondemos sus preguntas. Si nos estás visitando, por favor, siéntete con la confianza de usar este recurso que tenemos para ustedes. Tenemos algunos anuncios que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a reiniciar los grupos de compañerismo en inglés. ¿Y quién está emocionado de que empiezan otra vez? Bueno, un par de personas están emocionados. Todos estamos emocionados. Tenemos 3 grupos nuevos de compañerismo que van a iniciar. A la salida ustedes van a ver una mesa también la semana que entra donde ustedes pueden registrarse. Si tienen alguna pregunta, ahí en la mesa les pueden dar toda la información. Si tú eres nuevo y no te has involucrado en alguno de nuestros grupos de compañerismo, te animamos. Y si tú estás en uno de esos grupos que ha crecido bastante, bueno, pues te animamos a que apoyes a estos grupos nuevos que están empezando. La idea es que hay lugar para cada uno de ustedes y queremos servirles de la manera más efectiva. Esta semana no vamos a tener reuniones, pero aún así ustedes pueden ir al sitio web y pueden obtener nuestra hoja de trabajo para que ustedes apliquen lo que hemos aprendido del sermón. Ahí hay preguntas para discutirlas. La idea es aplicarlas en el grupo, pero en esta semana son más individuales que en grupo. Ahí pueden aplicar ustedes lo que aprenderemos el día de hoy en el sermón. Estamos contentos con los grupos de compañerismo. También para los hombres tenemos un evento el próximo viernes a las 5 de la tarde. Viernes 5 a las 7 de la tarde. Vamos a escuchar testimonios de personas cómo han sido transformadas por nuestro Dios. Y el tema es para mí el vivir es Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo.
Y nosotros entendemos el resto del versículo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto de vivir para Cristo? Por eso animamos a los hombres que vengan y sean parte de este servicio que vamos a tener viernes 5 a las 7. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11. El día de hoy vamos a continuar y terminar nuestra serie acerca de Jesús y su iglesia. Vimos que Jesús satisface su iglesia, la equipa, también la dirige. La semana pasada aprendimos que Jesús rescata su iglesia. Y el día de hoy vamos a completar esta serie con el tema Jesús purifica su iglesia. Y vamos a verlo aquí en Primera de Corintios 11 a partir del versículo 17. Y en honor a la palabra de Dios, por favor, pónganse de pie. Primera de Corintios, empezando en el versículo 17 del capítulo 11, Pablo escribe lo siguiente a esta iglesia de Corintio. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya diferencias para que se haga manifiesto entre ustedes quiénes son los aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque uno come, otro se adelanta a comer su propia carne y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en la cual comáis y bebáis? ¿Os menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que regrese. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Pueden tomar asiento. Vamos al Señor en oración. Señor, estamos muy agradecidos por el compromiso que tiene el Señor con su iglesia. Ama a su iglesia, se dio a sí mismo por la iglesia. Él pagó el precio por la iglesia, alimenta a la iglesia, pero también Él purifica la iglesia. Señor, yo oro que ese trabajo sea hecho en esta mañana, Señor, al nosotros participar de la cena del Señor, que, Señor, lo tomemos con la seriedad que se requiere, que usted trabaje en cada corazón. Señor, sabemos que usted está comprometido a la santidad de su gente. Sabemos que lo mejor que puede sucedernos a nosotros es caminar en santidad, más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería algo maravilloso para nosotros. Gracias, Señor, por el trabajo que usted hace en madurar a su gente. Usted sigue edificando su iglesia, Señor, y nosotros deseamos ser una luz brillante en esta ciudad por el Señor Jesucristo. Sabemos que queremos ser nosotros instrumentos útiles en sus manos, porque usted dirige a su gente, usted la equipa, la purifica. Nosotros oramos que ese trabajo se lleve a cabo en nosotros para que seamos instrumentos más útiles. Queremos servirle, Señor. Por eso pasamos este tiempo aquí, Señor. Le damos las gracias, Padre, y pedimos que trabaje en cada corazón. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
El día de hoy vamos a hacer una de las cosas más importantes que hacemos como iglesia, y es que vamos a observar la mesa del Señor. La cena del Señor a veces también se le nombra también comunión. Para reforzar lo importante que es esto, simplemente piensa en lo que acabamos de leer. Piensa y hazte esta pregunta: ¿qué tan serio se toma el Señor la cena? Pues mira, si ha matado a personas por tomar la comunión de una manera indigna, entonces tendrías que llegar a la conclusión que esto es algo muy, muy serio para el Señor. Y es porque el Señor quiere una iglesia pura. Una iglesia pura. Él nos salvó no para que pudiéramos continuar en la impureza, como dice 1 Tesalonicenses 4:7, sino para que caminemos en santidad. El tiempo en la mesa del Señor proporciona la mayor responsabilidad, siendo el mismo Señor el que valora a cada persona. Y sabes, no podemos mentirle. El Señor usa diferentes medios para purificar o refinar o santificar su iglesia. Juan 17:17 nos dice que la palabra santifica. Dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor usa su palabra para santificar a su iglesia, también el compañerismo entre hermanos, para que esta iglesia sea purificada. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 5:6-8. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El problema aquí es que ellos estaban tolerando el pecado y pensaban que era amor. Pero no, aquí Pablo los reprende y les dice que no es bueno eso, que un poco de levadura va a leudar toda la mesa. Limpiaos pues de vuestra levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, con sinceridad y verdad. Aquí nos dice que debemos de celebrar la cena del Señor en sinceridad. También, aparte de su palabra y del compañerismo, el Señor usa tribulaciones para purificar su iglesia. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, lo siguiente, hablando de la salvación: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, y para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. El Señor usa ahí tribulaciones para purificar su iglesia. Por eso tenemos esta imagen aquí en la pantalla. Nos refina como el oro y ahí se prueba nuestra fe. Y por eso pasamos a través de tribulaciones. También el Señor nos poda. Saben, tenemos ahí el pasaje de Juan 15, donde dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ahí habla de que todo el pámpano que no lleva fruto lo va a quitar. Hebreos 12, 5-11 nos habla de la disciplina. Esto es el podar. Dice así: y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto no lo escuchas seguido en las iglesias. Eso de que el Señor disciplina o reprueba, esto no se habla en las iglesias, pero el Señor lo hace porque ama a su gente, quiere su santidad. Mira el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es de provecho, para que participemos en su santidad. Y en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos aquí que el Señor obra de diferentes formas, pero siempre para promover nuestra santidad. El Señor está comprometido con nuestra santidad, querramos o no. Este texto que vamos a ver el día de hoy en 1 Corintios 11, vamos a ver que el Señor disciplina por no tomar la cena del Señor de la manera adecuada. No quiere decir que seamos dignos, nadie es digno por sí mismo, sino cómo participamos, cómo vemos la cena del Señor. Si no la vemos con la seriedad que se requiere, somos disciplinados. Aquí este texto nos está diciendo cómo podemos evitar la disciplina y nos vamos a enfocar ahí. Y sabes, todos haríamos bien en tomar la cena del Señor con mayor seriedad. Nuestro texto nos enseña mucha información. Es el texto más largo que habla acerca de la cena del Señor. Es posible que esto fue escrito alrededor de los evangelios. Aquí Pablo está hablando del problema con esta iglesia y miren lo que vamos a aprender que se nos dice aquí. Necesitamos saber un poquito más del contexto histórico para comprenderlo. Ellos participaban en una cena que se llamaba la fiesta del amor, ágape. Ahí ellos compartían comida. Y tú sabes cómo es eso, ¿verdad? Tú has estado en las iglesias que tienen esa cena que se llama la cena de la suerte, pero como nosotros no creemos en la suerte, le nombramos la cena del amor porque somos más espirituales. Pero la idea es compartir la comida, mostrar amor, cuidado mutuo. Hay un énfasis aquí en querer ayudar al hermano y al final de esta cena, ellos participaban de la comunión. Ellos eran uno, estaban en unidad con el Señor. Eso es lo que celebraban. Celebraban que el Señor los unió, el trabajo del Señor Jesucristo, esa comunión que se tenía con Dios y los unos a los otros. Pero los corintios habían corrompido esta cena y por eso aquí tú puedes ver cómo les habla Pablo cuando habla de compartir comida. Mira, vamos a ver este texto y vamos a ver cómo evitar la disciplina del Señor participando correctamente de la comunión. Y lo primero lo vamos a ver en los versículos del 17 al 22. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. Aquí podemos ver que Pablo está tratando de resolver este conflicto en esta cena ágape o de amor. Y esto era algo importante en la iglesia de Corintio, algo relevante. Y vamos a ver aquí que si quieres participar en una manera adecuada en la comunión del Señor, debes de buscar la verdadera unidad. Tú puedes ver aquí en el versículo 17 que Pablo no está contento con ellos. Dice, cuando ustedes se juntan, no es para lo mejor, es para lo peor. Y esto tú no lo quieres oír en una iglesia.
esa iglesia no está sirviendo al Señor, no están ayudando, hacen las cosas peores. Y esto es algo duro que está diciendo. Estamos leyendo aquí que había divisiones y fracciones entre las personas. Ellos mostraban unidad afuera, pero internamente eran muy egoístas, pensaban nada más en ellos. Este era el problema. Ellos deberían de preferir a otros en lugar de ellos mismos, y esto causaba divisiones y fracciones. El versículo 19 es muy interesante. Dice, debe de haber disensiones entre ustedes para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Esto es lo que va a mostrar quién es un seguidor genuino del Señor Jesucristo y quiénes no. Alguna gente está ahí nada más por ellos, nada más piensa en ellos mismos, pero hay otros que piensan en el Señor Jesucristo. Y no simplemente había divisiones y fracciones, también dice ahí que estaban despreciando la iglesia en el versículo 22. Ellos por sus acciones mostraban que no se amaban. Ellos se despreciaban la iglesia del Señor. Y esto es algo común en las iglesias. Las iglesias se dividen en tantas formas. Simplemente hay personas que piensan nada más en ellos en lugar de pensar en los demás. Esta iglesia se veía bien en lo exterior. De hecho, si irías a su página web, tú verías ahí, hey, este domingo vamos a tener una cena de amor. Hey, trae comida, vamos a compartir y nos vamos a amar los unos a los otros y vamos a compartir la cena del Señor. Y a lo mejor tú dirías al ver ese anuncio, wow, yo quiero estar ahí. Pero, ¿sabes? En lo exterior se veía bien, pero en lo interior la realidad era muy diferente. Y el Señor por eso trajo disciplina. Por eso trajo la disciplina. Ellos no estaban practicando la unidad verdadera porque había divisiones, pensaban en ellos mismos. Ellos deberían de buscar la unidad. En lugar de enfocarse en sí mismos, deberían de enfocarse en el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la siguiente sección, los versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Nosotros estamos familiarizados con este texto, pero debemos de agarrarlo en el contexto. Vemos cómo la iglesia de Corintio no estaban participando en la forma correcta. No se estaban enfocando en el Señor Jesús, y esto nos lleva a nuestro punto número 2. Para que celebremos la cena del Señor correctamente, debemos de recordar al Señor Jesucristo. Pablo apunta a la revelación que él recibió en el versículo 23. Y esa revelación pasó a la iglesia. Les recuerda que esto lo recibió del Señor. Esto representa el Evangelio. Y les recuerda que el Evangelio tiene el poder de humillarse ante la cruz. Todos somos iguales ante la cruz. Todos necesitamos salvación. Y él habla acerca de los elementos que están en la cena del Señor. En los versículos 23 y 24 menciona el pan. Dijo el Señor Jesucristo, este es mi cuerpo. Este pan apunta a la encarnación del Señor Jesucristo, que el Rey se hizo carne, el Hijo de Dios tomó una forma humana. Y en ese cuerpo, Él pagó por nuestros pecados. Y cada que pensamos en eso debería de asombrarnos. Y en el primer
servicio yo escuché muchos améns. No sé qué pasa con ustedes. Ellos estaban muy emocionados al escuchar acerca del perdón de sus pecados. Y esas dos palabras en el versículo 24 son muy importantes. Esas palabras, por vosotros, por ustedes, son unas palabras muy poderosas aquí en la Biblia. Él fue nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar. El castigo por nuestro pecado fue puesto sobre su cuerpo. El que fue sin pecado murió por los pecadores. El Hijo de Dios murió por los pecadores egoístas. Y esto nos recuerda que no hay favoritos en la mesa del Señor. No hay favoritos. Todos venimos igualmente a Él, ante el Señor. Y mira también lo que se nos dice en el versículo 24, dice, hagan esto. Esto es un mandamiento. Haced esto en memoria de mí, no es algo opcional. No, este es un mandamiento para los cristianos. Ellos tienen que hacerlo. Y mira lo que dice aquí, háganlo en memoria de mí. Es un recordatorio, no es algo que lo volvemos a hacer. No creemos que el pan se convierte en la carne literal. No se vuelve a crucificar al Señor Jesucristo. Estos simplemente son símbolos, como se explica aquí. Nosotros recordamos al Señor Jesucristo al participar en la cena del Señor. Y también se menciona aquí la copa en el versículo 25. Esta copa representa su sangre que fue entregada. Esto habla acerca de su muerte. Y esto tiene un gran significado porque habla del nuevo pacto en su sangre. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, Él inauguró el nuevo pacto que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de un pacto nuevo y la inauguración de ese pacto nuevo se llevó a cabo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y este tema del nuevo pacto es un tema muy relevante. Mira, vamos a Mateo capítulo 26. Cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, dijo lo siguiente, estaba Él ahí con sus discípulos y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perdón de los pecados. Cuando nosotros tomamos la copa, esto nos recuerda la sangre del Señor Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Esto es algo por lo cual deberíamos de estar agradecidos. Hebreos hace esta conexión con el nuevo pacto. Hebreos 10. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí nos habla de que los apartó, los santificó y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y dice, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca. Por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay necesidad de otra ofrenda porque Él pagó todo. Todo lo que tenemos que hacer es recordarlo. Y yendo de regreso a 1 Corintios 11, no simplemente nosotros
es un recordatorio para el Señor Jesucristo, sino que también es una proclamación. Dice el versículo 27, de manera que debemos de expresar lo que creemos cuando participamos. Nosotros estamos diciendo, creemos en el Señor Jesucristo, creemos que es el Hijo de Dios que se hizo carne, que derramó su sangre en la cruz por los pecados. Esta es una proclamación. Así es de que cuando vayas a trabajar mañana y te pregunten, ¿qué hiciste en el fin de semana? Tú diles, proclamé la muerte, resurrección, perdón de pecados en Cristo Jesús. Proclamamos el sacrificio perfecto, completo, sustitutivo y transformador de Cristo a favor de nosotros. Así es de que debemos de vivir de acuerdo con esta proclamación. Y esto va a tener mucho que ver cómo participemos en la cena del Señor o prepárate para la disciplina de parte del Señor. Queremos nosotros evitar esa disciplina. Queremos vivir en una vida que agrade al Señor. Y queremos recordar su sacrificio correctamente. No es acerca de mí, es acerca del Señor. Hay que recordarlo a Él. Así es de que después Pablo nos da la aplicación a partir del versículo 27 en 1 Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí vemos la aplicación y va a ser nuestro siguiente punto. Júzgate cuidadosamente. Júzgate cuidadosamente. Tomar la comunión de manera indigna es negar la realidad representada en el recordatorio. Y déjame ayudarte a pensar en esto acerca de ser indigno. Cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, decimos que Cristo significa todo para mí. Al hacer eso en una manera incorrecta, viviendo una vida pecaminosa, estás diciendo que Cristo no significa nada para ti. Y ahí hay una inconsistencia. Tú vienes a la mesa y dices, Cristo significa todo para mí, y tú vives una vida desordenada. Es inconsistente. El pensar en uno mismo se opone a lo que el Señor quiere en la mesa del Señor. El participar indignamente de la cena del Señor es algo serio. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es para agravar su pecado, porque mira, ahora vives en pecado, participas en la cena del Señor en una manera incorrecta y estás agregando pecado a tu pecado. Es no respetar el símbolo de lo que significa, es estar siendo irreverente con la persona de Cristo, es ser culpable del cuerpo y la sangre de aquel que fue crucificado. Dice el versículo 28, por eso pruébese cada uno a sí mismo, pruébese. Y mira lo que dice aquí. La persona se tiene que examinar a sí mismo. No tienes que examinar al que está cerca de ti, o no debes de examinar a aquel que no estuvo aquí. ¿A quién debes de examinar? A ti mismo. Examínate a ti mismo. Y si tienes algún pecado sin resolver, tienes que confesarlo. Y después debes de participar en la mesa del Señor. Porque aquí se nos manda hacerlo, ¿verdad? He estado en servicios donde se dice, bueno, si tú estás en pecado, pues deja que pasen los elementos, no puedes participar. No, eso es agregar más pecado, porque aquí se nos dice que debemos de participar y para eso debemos de confesar nuestro pecado.
Y después, si tú necesitas arreglar cuentas con alguien más después de eso, hazlo, hazlo. Examínate. Aquí es un verbo en presente. Tienes que examinarte todo el tiempo y tienes que examinarte a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pregúntate a ti mismo, basado en este texto, pregúntate a ti mismo, ¿estoy pensando yo egoístamente contra otras personas? Y debes de reconocer la importancia de la autoexaminación. Fíjate el versículo 29 y 30, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Él mismo está trayendo juicio hacia él. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Sí, así es. Y muchos duermen. El Señor lo toma con mucha seriedad. Tú vas a traer juicio para ti mismo si tú participas en una manera inadecuada. Si tú dices, Cristo es todo para mí, participas de ella, y tú tienes un pecado y lo estás cargando de un lado a otro, tú vas a traer juicio para ti. ¿Y qué tipo de juicio? Pues mira lo que dice, aquí muchas personas están enfermas y muchos han muerto. De eso se trata el juicio. Y tú debes de pensar en la iglesia de Corintio. Esto es algo muy específico para ellos. Es por eso que este Pedrito murió, porque él participó inadecuadamente. Tú debes de reconocer la seriedad de esto, porque aquí dice que si participas de una manera inadecuada, vas a traer juicio para ti. No estamos diciendo, no dice la Biblia que cada pecado es resultado, cada enfermedad es resultado de un pecado. No, hay enfermedad porque el hombre cayó, pecó desde el inicio y estamos en un mundo caído y este cuerpo está envejeciendo y se enferma y hay virus y hay tantas cosas y muere al final. Pero algunas de las enfermedades y algunas muertes están relacionadas con un pecado específico. Así es de que debes de tomarlo con una seriedad muy grande. El versículo 31, por eso nos dice que debemos de examinarnos. ¿A quién debemos de examinar? A nosotros mismos, no a las personas que están a nuestro alrededor. Y otra vez es un mandamiento que nos da la idea que se tiene que hacer constantemente. Debemos de reconocer, como dice aquí, que el Señor disciplina cuando no se hace correctamente. Y esa disciplina tiene el propósito de provocar arrepentimiento en la persona. Nosotros no peleamos contra el Señor, debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Y el resultado final de todo esto va cuando nos examinamos y nos juzgamos, el resultado es un cambio en nuestra vida. Vamos a vivir una vida santa, justa y amorosa, como dice el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Así es de que hay que poner de lado el pensar en uno mismo y hay que pensar en los demás. Y particularmente en este caso, en esta cena ágape o de amor, un grupo de compañerismo se va a reunir después de nuestro servicio. Tengo la curiosidad de ir y ver cómo se van a comportar y me imagino que van a decir, no, come tú primero. No, tú primero, por favor, insisto, tú primero. Espero ver ese tipo de cambio en ellos. Un escritor dijo, una de las señales que realmente muestran que estamos participando de la mesa del Señor correctamente es la unidad y el pensar en los demás. Porque
Estamos recordando al Señor Jesucristo, pero también se debe de ver la unidad al participar en estos elementos. Nosotros debemos de pensar si estamos bien con los demás, porque no simplemente estamos trabajando con nuestra actitud, sino también con las acciones de nuestra vida, porque el Señor purifica su iglesia. El tiempo en la comunión tiene el propósito de que pensemos profundamente lo que el Señor ha hecho por nosotros y la unidad entre nosotros. Nosotros a través de la historia vemos ejemplos de cómo las iglesias tomaban con una gran seriedad la mesa del Señor. Hay muchos ejemplos, pero uno que me llama la atención es el de Juan Calvino. Este Calvino estaba pastoreando una iglesia en Ginebra y la historia dice que una de las espinas más persistentes en el costado de Calvino eran los libertinos. La inmoralidad era una plaga incluso en la iglesia. Ellos practicaban adulterio y se entregaban a la promiscuidad sexual en nombre de la libertad cristiana. Y esto se parece a la iglesia de Corintios, ¿no crees? Ellos estaban practicando inmoralidad y ellos pensaban que estaba bien porque era su libertad cristiana. Y uno dice, en la iglesia de Juan Calvino estaba sucediendo eso. Al mismo tiempo, ellos reclamaban el derecho a sentarse en la mesa del Señor. La crisis de la comunión llegó a un punto crítico en 1553. Después de que Juan Calvino había pastoreado por 15 años, los ancianos de la iglesia prohibieron a un libertino de dinero participar en la cena del Señor y él fue al consejo de la ciudad a quejarse. Y mira, el consejo de la ciudad dijo, no, esto es una situación de la iglesia. ¿Qué está sucediendo con esa iglesia? Esto creó una crisis para Calvino, que no pensaría en ceder al Estado los derechos de la excomunión, ni el admitir a un libertino a la mesa del Señor. El problema, como siempre, fue la gloria de Cristo. Así es de que Calvino escribió lo siguiente: yo hice un juramento de que había resuelto enfrentarme a la muerte antes de profanar tan vergonzosamente la cena del Señor. Mi ministerio se abandona si dejo que esta autoridad sea pisoteada para extender la cena de Cristo a los burladores descarados. Yo preferiría morir 100 veces que sujetar a Cristo a una burla como esta. Llegó el día de la prueba. Los libertinos estuvieron presentes para participar de la cena del Señor. Hubo un sermón, oraron, cada quien tomó su lugar para participar. Ya estaba listo el pan y el vino para distribuirse. Entonces de repente los libertinos comenzaron a correr en dirección a la mesa de la comunión. Imagínate eso, que es domingo en la iglesia. Están a punto de servir la comunión y este grupo, los libertinos, ellos van y quieren estar al frente. Y tenemos una fotografía de eso que me gustaría mostrarles porque yo estaba ahí y dibujé esta fotografía. Alguien me dijo el otro día que pensaba que tenía yo 98 años de edad. Quizás pues estuve ahí. Mira, tú puedes ver ahí a Calvino que está en la mesa y sus brazos están sobre los elementos. Y tú puedes ver ahí que hay espadas. Esto es algo serio. Ahí en la iglesia está sucediendo antes de tomar la comunión. Así es de que Calvino puso sus brazos alrededor y dijo lo siguiente: puedes aplastar estas manos, estos brazos pueden ser cortados, puedes tomar mi vida.
Y al parecer eso pudiera ser una posibilidad porque ellos tenían espadas. Mi sangre es tuya. Tú puedes derramarla, pero nunca me obligarás a dar las cosas santas a los profanos ni a deshonrar la mesa de mi Dios. ¿Qué crees que pasó después de eso? Pues se nos dice que después de esto, la ordenanza sagrada se celebró con un profundo silencio y con solemne temor en todos los presentes, como si la misma deidad hubiera sido vista por todos los que estaban ahí presentes en esa celebración. Hubo un profundo silencio mientras celebraron la cena del Señor. Y sabes, así deberíamos de celebrar la cena del Señor con un temor solemne. Vamos a reflexionar acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy. Después que cada uno se examine, voy a orar y mientras los ujieres van a pasar a repartir los elementos de la cena. Señor, que su nombre sea honrado. Queremos ver que su nombre sea honrado en nuestra vida, en nuestra iglesia, cuando conducimos estos servicios, cuando dirigimos la cena del Señor. Señor, usted ama tanto a su gente que la disciplina para que pongan el pecado de lado y para que se camine en santidad. Señor, el lugar mejor donde podemos estar es ante usted, Señor, y ese es el deseo suyo. Señor, yo oro por las personas para que cada uno de nosotros pongamos nuestro egocentrismo de lado y nos enfoquemos en el Señor Jesucristo, quien vino a vivir una vida santa para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Señor, perdónenos porque a veces tomamos la cena del Señor sin la seriedad debida. No reconocemos lo que estamos haciendo, no reconocemos la seriedad con la cual usted la toma. Señor, ahora vemos la posibilidad de un juicio por no tomarla correctamente. Señor, yo oro para que usted purifique nuestros corazones y que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado mientras le recordamos, Señor, por lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, le damos las gracias porque nos permite tomar estos elementos y recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Oramos en su nombre. Amén. Los sugieres van a pasar y les van a dar los elementos a cada uno de ustedes. Por favor, manténganlos en sus manos para participar todos juntos.
Vamos a remover la primera capa. To the wafer. This wafer represents Christ's body. Este pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hacer esto en memoria de mí. It says he also took the cup Él también tomó la copa. of your container. So this cup is the new covenant. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. As often as you Hacer esto in remembrance, en memoria de mí. let's remember him. Vamos a recordarlo. Lord, we are so thankful. Señor, estamos muy agradecidos por el sacrificio que usted ha hecho a favor de nosotros. Gracias por ese amor que ha tenido para con nosotros, que crezca esa apreciación en nosotros y que cuando participemos nosotros en estos eventos, no nada más nos llenemos de gozo, sino apreciación por lo que Dios ha hecho por nosotros, que pensemos, Señor, pequeño en nosotros y grande en usted, que lo veamos con ese esplendor que usted se merece, Señor. Gracias por su bondad. Gracias por estas alertas que vemos en su palabra. Es una muestra de gracia. Usted obviamente no quiere que experimentemos ese juicio, por eso nos da esta alerta y le damos las gracias, Señor. Gracias por ese gran amor que tiene usted para con nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Los sugieres van a pasar a tomar las copas sobrantes y mientras vamos a entonar este himno, Jesús pagó todo. Es el Salvador, Hijo de vida y amor, todo cuanto has menester, todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado libre del amor. Señor, hallado que solo en tu poder a mi duro corazón es capaz de vencer. Todo te pagué, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado nieve el amor. Nada bueno hay en mí. Gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado nieve el amor. Ante el trono esté completo ante Él, a los pies de mi Jesús, los echaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De
manchas del pecar, cual nieve me lavó. Estamos agradecidos de haber estado aquí este día para honrar a nuestro Señor Jesucristo, alabarlo. Y por lo que estudiamos ahora hay que amarnos los unos a los otros. ¿Suena bien? Bueno, pues ahora vamos a salir. Los sugieres les van a decir por dónde van a salir, sección por sección. Cada uno cerca de la puerta que tiene. Que el Señor les bendiga y recuerden amarse los unos a los otros. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos seguido en la transmisión en español de nuestro servicio. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros.